objetivo, un poco a raíz de la proyección de Sidney, que es la primera película de Paul Thomas Anderson, es un poco analizar cómo ha evolucionado su filmografía y qué queda de Sidney en el resto de sus películas, ¿no? Para mí es muy curioso porque yo tengo la sensación de que solo hay 2 películas de Paul Thomas Anderson en las que la emoción sea muy epidérmica y muy directa, ¿no? Porque en el resto yo creo que son películas con un acercamiento mucho más cerebral que emocional, ¿no? Creo que una es Sidney y la otra sería Magnolia, en la que de hecho creo que la emoción la sube de revoluciones hasta tal punto que a mí me resulta muy difícil. Es de las películas que más me cuesta. La música y las canciones de Amy Mann, claro, creo que todavía sí hinchan un poco esa emotividad de la película, es verdad. Y Sidney, aunque empieza de una forma completamente distinta y parece que lo que vas a ver es casi un noir así como muy distanciado y muy seco en el que la emoción no tiene cabida, de golpe hay un quiebro en la historia que hace que sea una película muy emocionante. Da igual lo que te esforzaras. Tú no eres su padre. Es un director como más cerebral. Exacto, sí. Con una puesta en escena más distante. Es decir, y aquí, por ejemplo, es la diferencia con Ophuls. Ophuls mueve mucho la cámara, crea el plano secuencia suntuosa, visualmente muy suntuosa, pero crea generalmente unas emociones muy directas, muy transparentes. Sí. Anderson tiene un estilo muy influenciado por la puesta en escena de Ophuls, pero es completamente distinto. Es un cine mucho más distanciado, incluso cuando habla de tragedias, como puede ser Boogie Nights, que te está contando el ascenso y caída de una estrella del cine porno. Hay una distancia emocional allí bastante considerable. Se atreve a afirmar procesos emocionales que no son los convencionales, que no es lo más habitual de encontrar en el cine americano, ¿no? Contemporáneo. No solo procesos emocionales, sino también intelectuales, ¿no? Se mete a veces en cabezas muy complicadas, ¿no? El personaje de Pozos de Ambición es un personaje muy extraño realmente, con una forma de actuar que escapa mucho a los clichés, a los estereotipos, ¿no? ¡Qué bueno! Y el caso de los personajes de The Master ya es una locura absoluta, ¿no? Son 2 cabezas complejísimas, muy bien explicadas, pero claro, no todos los directores se atreven con personajes tan difíciles y quizá intentar acercarse a mentes tan complejas desde un ángulo totalmente emocional es imposible, ¿no? Y quizá de ahí viene todo este planteamiento más cerebral, ¿no? Y si las mentes no son complejas, la puesta en escena las hace complejas, Totalmente, que sería sí. El caso de la película más anómala, más curiosa, más arriesgada también, de Anderson, que es Punch Drunk Love. Exacto, sí. Es una película sobre... No sabes exactamente hacia dónde va, ni de dónde viene, ni qué son esos personajes. Utiliza clichés, elementos de la comedia romántica, pero llevados a un extremo que no tiene nada que ver con el género. Todo llevado muy al extremo. De hecho, a mí en esta peli... Y con una cierta provocación. Totalmente, porque coger a Adam Sandler para que haga ese personaje es casi más drástico que cuando Peter Weir cogió a Jim Carrey para hacer el show de Truman. Totalmente, sí. Volviendo un poco a Sidney, también es importante porque aunque es la película que parece un poco desgajada de lo que luego será la obra de Paul Thomas Anderson, ya lanza uno de los temas esenciales, que son las relaciones generacionales, es decir, la transmisión de conocimiento y el intento de transmisión de afecto entre padres e hijos que son a veces y que a veces no son hijos. Es decir, en Magnolia, por ejemplo, una de las historias para mí de las más fuertes de la película es la relación entre un personaje, ese predicador fanático. Yo soy el que manda. Que está en permanente conflicto con su padre, que es Jason Robards, que está agonizando de un tumor. En Boogie Nights, Julianne Moore no puede comunicarse con sus hijos. Ella se ha dedicado, es una actriz porno y no puede ver a sus hijos, y durante toda la película eso es un peso muy importante. Pero si te fijas en Sidney y en Pozos de Ambición, es el intento de tener unos hijos que no son biológicamente y físicamente, la transmisión de conocimiento, el conflicto permanente, en el caso de Sidney, el personaje principal, el Sidney, que intenta en el personaje de John C. Reilly tener ese hijo que él no ha tenido, proyectarse. Si quiere enseñarme. Y en el caso de Pozos de Ambición exactamente lo mismo. Existen las mismas variables, ¿no? Lo de bueno, pues la familia postiza, las relaciones paterno-filiales en las que no hay vínculos consanguíneos, la transmisión de conocimiento, pero los móviles son muy distintos y parece de alguna forma Sidney y Pozos son como las 2 caras de una misma moneda, ¿no? Y eso es bastante interesante porque están en extremos muy distintos de su filmografía. Funciona. Joder, si funciona. ¿Se dedica a esto? Volviendo un poco a Anderson, Scorsese, Ophuls, Scorsese decía que sobre Carta de una desconocida, decía la cámara de Ophuls, y esta
Esta frase me gusta mucho porque creo que es algo que ha intentado hacer siempre Anderson y Joy Bright en Expiación, por ejemplo. La cámara de Ophuls y su heroína se mueven al unísono. La fluida coreografía visual permite sentir cada latido de John Fontaine. Exacto. Es decir, la cámara como personaje... Es lo que comentábamos antes de una forma de filmar muy psicológica, ¿no? Todos los movimientos tienen que ver con la psicología de los personajes clarísimamente. Para 2 o 3 generaciones de directores norteamericanos radicalmente independientes como Jim Jarmusch o Abel Ferrara, o que están fluctuando entre el Hollywood, el off-Hollywood, como pueden ser Todd Haynes, Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, David O. Russell en sus inicios. Wells es un poco esa filosofía, ¿no? del cineasta que, en el caso de Wells, fue muy traumático porque estuvo permanentemente enfrentado a Hollywood, pero esa filosofía del director que trabaja dentro del sistema, pero es outsider del sistema y va a la suya, ¿no? Sí. Y fíjate, en este sentido, Paul Thomas Anderson ha dirigido solo 7 largometrajes en 20 años. Es muy poca obra para un director, claro. que concibe películas de un cierto presupuesto, de una cierta logística de producción, con repartos potentes, pero porque le cuesta mucho mover los proyectos o porque simplemente él necesita de 3 años de reflexión entre película y película, 7 en 20 años es bueno, casi menos que Orson Welles, ¿no? que estuvo de todos también. modos, es un reto que haga o sea, es muy alucinante que haga pelis tan complejas dentro de este sistema, porque son pelis muy difíciles. Son películas que pueden tener una primera lectura un poco más sencilla, pero están llenas de recovecos y son pelis muy complicadas. Para mí, The Master es una peli que exige su tiempo, muy compleja, muchísimo. Y sí, está haciendo cine dentro de un marco que parece que no se ajusta a este tipo de historias, con lo que tiene muchísimo mérito. Y es muy loable el tipo de cine que intenta hacer en un contexto tan a veces represivo como es el actual Hollywood. Y luego la mezcla está entre ser un director que bebe mucho de los clásicos, pero a la vez arriesga mucho, ¿no? Que propone cosas que son muy distintas, intenta siempre romper el relato de alguna forma. Sidney Barringer salta de la azotea del 9º piso. Sus padres discuten 3 pisos más abajo. El disparo por accidente de su madre alcanza a Sidney en el estómago cuando pasa por la ventana del 6º piso. Que al final, aunque las historias puedan ser más o menos convencionales o más sencillas, el tratamiento que les da siempre es muy Wells en ese sentido, ¿no? De que intentaba probar cosas nuevas, romper la narración, plantear derivas que en ningún momento te puedes imaginar en otros directores, con lo que hay esta mezcla entre un director pues muy clásico en determinadas cosas y a la vez muy atrevido, muy arriesgado a la hora de proponer determinadas decisiones narrativas. Y para mí hay otro elemento fundamental en el cine de Paul Thomas Anderson, que es la dirección de actores. Es decir, uno de mis actores favoritos americanos, bueno, creo que favorito de medio mundo, que es Philip Seymour Hoffman, fíjate cómo va creciendo en la obra de Paul Thomas Anderson. En Sidney es en Sidney es poco, en Boogie Nights ya tiene un poco más de papel, y en The Master ya es la máxima expresión. Totalmente. I have unlocked and discovered a secret to living in these bodies that we hold. Pero es que son todos los actores generalmente perfilados en personajes secundarios que llegan casi a la absoluta madurez en la obra de Paul Thomas Anderson, ¿no? Sí. Cuando volví a ver Sidney hace poco, aunque es evidente que hay muchas conexiones con el resto de su filmografía, si a mí me ponen esa película sin decirme que es la primera de Paul Thomas Anderson, creo que es la película de un director que va a tomar una deriva completamente distinta, que va a tomar casi una senda casi más tarantiniana, ¿no? Soy un tipo duro y ahora tienes una pistola en la cabeza, ¿verdad? De una primera película a una segunda hay un cambio brutal, ¿no? Y creo que es una peli que, aunque evidentemente no esté desconectada del resto de su filmografía, tiene algo de rareza, o sea, como de... O sea, en Sidney yo creo que es la típica primera película interesante en el sentido de que no quiere comerse el mundo con su film de debut, que es el mal que le han pasado muchos cineastas, entre ellos Wells de Ciudadano Kane, que quiso demostrarle al mundo lo genial que era. Y lo hizo, pero lo metió todo. Esta sí que es una película barroca de puesta Totalmente. en escena, ¿no? Hay muchas probaturas, muchas cosas extrañas. Por ejemplo, en Sidney hay un momento que sería la típica secuencia de plano contra plano de 2 personajes conversando, pero el plano y el contraplano los personajes están mirando a cámara. No lo mencioné en mi nota, pero
Usted debería saber que estoy enterado de cosas de Atlantic City. Hay otro aspecto con Scorsese, por ejemplo, en uno de los nuestros también hay un poco la transmisión esta de conocimientos generacionales, los gángsters de Robert De Niro con el personaje de Ray Liotta, que también está en la base de Sidney, ¿no? Pero también creo que hay elementos conscientes con, por ejemplo, con Malas calles, ¿no? Son estas películas sobre personajes condenados de antemano al fracaso. Es evidente que los contextos, el contexto italoamericano, neoyorquino, en el caso de Malas calles y otras películas de Scorsese es distinto, pero sí que hay algún elemento en este sentido. Lo que sí que hay una diferencia clara, y es que en las pelis de Scorsese, igual ahora olvido alguna fundamental, los personajes parten de una sensación de poder, ya sea porque lo tienen o porque creen que lo pueden conseguir. Exacto, y en el caso de Sidney es lo contrario, es lo que se entiende por un personaje crepuscular, ¿no? Por alguien que probablemente fue poderoso en el pasado, pero que ahora está precisamente en un mal momento y de alguna forma intenta como cubrir, un poco reparar heridas del pasado de la forma más extraña posible, que de alguna forma podría funcionar como un poco el reverso de estas películas de mafiosos de Scorsese, ¿no? De mafiosos o de otro tipo de personajes. Sí, de criminales o de... Sí. Casino, que muestra el juego de una manera completamente distinta como lo muestra, es decir, un juego más ambicioso, los casinos controlantes. En Sidney es todo mucho más minimalista, por decirlo de alguna manera. De hecho, la lección inicial, como lo introduce dentro del mundo de los casinos, es alucinante, o sea, cómo está contado eso, y es una cosa casi como a ras de suelo, ¿no? John sigue utilizando el mismo billete, el mismo. Cambia las fichas. Cuando normalmente la forma en la que se representa el universo de los casinos, y en el caso más claro, en Casino de Scorsese es como algo complejo, sofisticado. Pero es verdad lo que decías antes, es decir, todas las películas o casi todas las películas de Scorsese son personajes que aspiran a convertirse en algo. Y en cambio no, en el caso de Sidney es todo lo contrario. Es un personaje que fue y ya no fue. Y a lo que aspira es morirse lo más tranquilo posible, ¿no? Es un poco la sensación esta del final, incluso este plano final de cómo se tapa la mancha de sangre de la camisa, ¿no? Como de, bueno, lo que me queda de vida voy a un poco tapar todo lo que ha pasado e intentar morir lo más tranquilo posible, ¿no? Es lo que pasa que como en casi toda la tradición literaria y cinematográfica americana, que la máxima representación es Scott Fitzgerald, tiene una segunda oportunidad, que es de lo que a veces habla Paul Thomas Anderson, es decir, el personaje que, como tú dices muy bien, lo único que desea es desaparecer, pero tiene una segunda oportunidad a través del contacto, de la relación con el personaje de John C. Reilly, de tener una segunda oportunidad, no de ser feliz, sino de simplemente reparar las cosas que hizo mal, ¿no? Que eso siempre está muy allí, muy anclado en una gran tradición literaria y cinematográfica norteamericana, ¿no? Que es la segunda oportunidad, ¿no? Que va desde Bear de Clint Eastwood hasta El Gran Gatsby, ¿no? Pero un poco como broche, por decirlo de alguna manera, para volver a Awfuls, que está en todos los sitios de casi todo lo que hemos hablado, hay una cosa que siempre me ha llamado la atención. Uno de los nuestros, a nivel de puesta en escena, para mí es la que se parece más a un determinado cine de Paul Thomas Anderson. Y claro, el director de fotografía de uno de los nuestros es un operador muy bueno, norteamericano, que se llama Michael Ballhaus, que era sobrino de Matt Awfuls. Es decir, todo está conectado. Igual de que un día descubrimos que alguien del equipo de alguna película de Paul Thomas Anderson tenía relación con Matt Awfuls, Kubrick, Scorsese y tal, pero no es azaroso nada de todo esto.